Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado durante la semana. Durante la semana hemos tenido movimiento, hemos tenido bastante movimiento. Hemos plantado el acuario low, hemos montado un terrario con plantas carnívoras, que el que no haya visto este vídeo, que vaya a verlos, porque son una maravilla de vídeos. Además desvelamos muchas incógnitas envueltas, entonces bueno, es recomendable. Más cositas que hemos hecho esta semana. El estanque, el pequeñito, ya les hemos ido dando forma, ¿vale? Lo tenemos ya listo de papeles en cuanto a fontanería. Muy pronto saldrá ese vídeo a la luz y ya de cara a la primavera pues estará todo a tope. También tenemos unas semillitas por ahí de cositas chulas que iremos plantando y os iremos enseñando y vamos a hablar un montón. Pero bueno, a lo que acontece, vamos a comenzar este resumen semanal porque hay un montón de cosas que contar. Así que vamos al lío, si queréis, con este Flumal Roma de 240 litros. ¿Qué está pasando por aquí? Pues está pasando que seguimos en la lucha encarnizada contra esa maldita cianobacteria, pero bueno, parece que ya más o menos la estamos ganando. Hicimos cambios de agua ayer, hoy me toca sanear todo el Pogostomo erectus, que no lo quise hacer ayer porque iba a ser ya demasiado. Me toca sanear Pogostomo erectus, que mirar cómo está creciendo ya por aquí abajo. Claro, aquí no le llegaba la luz prácticamente y se me han empezado a pelar. Entonces tengo que pegar tajo, replantar y nada, seguir disfrutando de este acuario porque esto está hecho para eso, para disfrutarlo. Y la rotala igual, mirar cómo llega ya hasta nivel de superficie, pues exactamente igual. Tengo que podar y replantar, pero no me apetecía hacerlo todo de una, el mismo día. Prefiero hacerlo hoy, meto un pequeño cambio de agua también y así ayudamos un poquito al tema de la cianobacteria. Ya no veo poblaciones así muy extendidas de esa cianobacteria, así que poco a poco podemos decir que estamos ganándole la batalla ya casi al final de la vida de este acuario. ¿Por qué digo esto? Por lo que os he comentado ya muchas veces, que vamos a cambiar este acuarete por uno más pequeñito, todavía no sé cuál, todavía no sé cómo, pero lo haremos, ¿vale? Todavía no sé qué montaje irá en ese acuario, quizás me apetece un Iwagumi sencillito, bonito, no lo sé, ya veremos, pero vamos, que sí, algo más, ¿sabes? Para que se me haga todo un poquito más rápido, que no estar con un acuariaco así, que los cambios de agua con 240 litros son muy engorrosos. Entonces, comodidad, pero me encanta cómo está el acuario, está saludable, está sanote, y seguiremos avanzando. Y los apistogramas que están aquí pidiendo nueva casita, ¿que cuál va a ser su nueva casita? Pues ahora mismo la vemos. Vamos a seguir. Bueno, tenemos por aquí el holandés y el pico nada, el pico no hay novedades, así que hoy no vamos a comentar nada. El holandés, vais a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con esto? Mirad donde tenemos el difusor, ¿vale? De CO2. Lo he colocado aquí pues para aprovechar al máximo la salida de CO2, ¿vale? Para ponerlo ahí en la pipeta de salida y ya está, simplemente es una prueba. Ya sabéis que este es el acuario de pruebas y como tal, pues de vez en cuando voy haciendo pruebitas. Así que nada, por ahí están las gambitas. Vale, os comenté la semana pasada una cosita sobre este acuario, ¿vale? Sobre este acuario os dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cogemos un acuario con toda la mesa? Es que ya sé lo que vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer. Creo que vamos a utilizar toda la mesa, todo este montaje, lo vamos a utilizar, lo vamos a poner aquí con un acuario ya serio, en plan tocotó, casi toda la mesa, ¿vale? Que ocupe, pues yo creo que toda la mesa, y ahí vamos a hacer quizás el Iwagumi, que va a quedar muy bien, que nos haga Javi una urna y ahí el Iwagumi. Y aquí en este espacio podemos meter un mini Fluval Roma, un Flex, no lo sé, y hacer ahí un holandés. Se me ocurre eso, pero bueno, tengo que mirar todavía acuarios, no sé qué hacer, no sé qué poner. Entonces, bueno, en este espacio que son, creo que es 1 metro, de ahí hasta ahí, 1 metro. Sí, creo que sí, porque la mesa son 90, es 1 metro, ¿vale? Lo que tenemos aquí, en este espacio. Vosotros, ¿qué kit qué acuario más mesa de aproximadamente, pues eso, unos 80 centímetros, como mucho? Vamos, 120 litros máximo, ¿vale? Entre 120 y 130 litros máximo, ¿qué pondríais aquí? Y en ese acuario irá el holandés, ¿vale? Un holandés así, un poquito ya más decente. Bueno, más decente, más grandecito, porque este quizás lo destinemos pues a gambario y ya está. Y ponemos ahí el gambario con todas las PRL y seguimos disfrutando de las gambitas. Así que nada, seguimos avanzando. Tengo trabajo aquí, así no me aburro en todo el año. Vamos a ir viendo montajes, vamos a ir viendo cositas y así no nos aburrimos en esto de montar acuarios, desmontar y demás.
historias. Por lo demás, la verdad es que el acuario está estable, pese, mirad, es que lo voy a enseñar, a ver que me estoy remangando, os lo voy a enseñar, después de marearos un poco, pero el problema aquí básico, mirad, a ver si puedo enfocar, el problema básico que he tenido en este acuario, ¿veis las rotalas? Aquí como no llega luz, abajo del todo, están hechas palo, ¿vale? Esto pues le quita mucha fuerza, una vez que haces poda a la rotala, tienen muy poquitas hojas saludables y le quitas mucha fuerza de crecimiento a esa rotala, entonces pues ya crecen un poquito raro, un poquito mal. Entonces ya he aprendido cómo hacerlo. Esto no tiene un truco, el truco que tiene es podar desde abajo e ir replantando, no dejar esto durante meses y meses sin replantar, porque si no, al final tienes un bosque de palitos y muy poquitas hojas frondosas en los tallos superiores, entonces luego tienes crecimientos lentos, en fin, todo esto lo iremos desarrollando y os iré explicando todo el tema de la poda de rotalas para hacer macizos, sobre todo sanos, que ya de hecho lo estamos haciendo así en el Acuario Salón y ahora veremos cositas, ¿vale? Detalles que os voy dejando que ya os iré comentando, estamos preparando vídeos. Sin embargo, si os fijáis por aquí con los Taurogine repens, pues pasa casi que lo mismo, ¿veis? Estos macizos que son muy densos por arriba, pero ahí va, que por aquí nos faltan hojitas por todos lados, ¿vale? Ese es el principal problema de crear macizos, que si no los mantienes, los vas podando y demás, te crees que esto es para toda vida y no, ¿vale? El acuario holandés quiere mucho cambio, mucha jardinería y estar encima 24/7. Pero bueno, que ya tenemos aquí bastante experiencia, casi un año de experiencia en holandés, como para montar uno con bastantes garantías. Esto de momento lo vamos a ir dejando de reservorio y al igual que esta Micranthemum micranthemoides, que seguro que hay una pequeña zona para ella en el nuevo holandés y nada, seguiremos. Venga, vamos que se nos hace tarde. Bueno, ¿cómo va este low? Pues espectacular. Aquí vamos con las raíces, primera semana de vida de este acuario. ¿Y cómo va? Pues ya lo estáis viendo, la pantalla está literalmente al 26%, ¿vale? No le he querido meter más porque es que es tontería meterle más. Con las plantas que hay, le basta y le sobra. Las criptocorines, que me habéis preguntado que dónde estaban, pues aquí estamos viendo estas criptocorines flamingo, ¿vale? Que todavía pues no han empezado a tirar porque se tienen que despertar de ese letargo en el que vienen sumidas, básicamente por el cultivo a ver si me sale, en in vitro. Entonces, bueno, van a tirar bastantes hojitas, como se ve, esta hojita ya está prácticamente para tirar. Entonces, hasta que no se vayan despertando, pues no podremos observarlas en todo lo suyo, en todo su esplendor. Pero bueno, el acuario marcha muy bien, me gusta cómo ha quedado, me gusta el montaje definitivo y ahora ya pues es disfrutar de él y ver qué tal va quedando. No sé si quitar ya la piedra, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. No, aún flota. Después de una semana sigue flotando, ¿eh? O sea que de momento tenemos que seguir dejando la piedrecita y no liarla. Chicos, vamos a estarnos quietos una semana más. Por lo demás, mirar, en el sump. Vamos a bajar aquí al sump porque, a ver, bueno, es que no llevo una semana. Estoy yo diciendo que llevo una semana, pero no llevo una semana. Mira, el perlón, por ejemplo, lleva, creo que ahora mismo 5 días funcionando y el perlón, pues sí que es cierto que ya tiene ahí un color bastante especial como para sacarlo y meterle una limpieza. Cositas que he hecho aquí en el sump, ¿vale? Aparte de meter el cultivo de Grindal justo ahí, para que esté más calentito, todavía no he metido material filtrante biológico filtrado, otros filtros, en fin, a este paso hacemos un arranque de cero. He metido calentador aquí porque en este lado se me quedaba un poco fuera del agua, entonces pues para optimizar esa energía que se va a gastar. Y ya está. Por lo demás, el acuario pues poco a poco se irá poniendo a tope. Irán espabilando todas las bucefalandras. Mirad qué destellos van sacando ya, esos destellos así color cobre, que son preciosos los destellos de las bucefalandras. Nada, hasta que no despierten todas las hojitas, se adapten y demás, pues el acuario pues va a estar un poco feote. Pero bueno, que esto es cuestión de meses, que se ponga espectacular. Aún sigue un poquito turbia el agua por el tema del tronco, no me preocupa, ya lo iremos poniendo en orden. Más cositas. El black, que sigue, pues este acuario es que va solo, literal. No le hago prácticamente caso, hago cambios de agua, alimento a los pececitos y es que no hago más. Como no hay que abonar, como no hay que hacer nada, y mirad el crecimiento semana tras semana de estas rotalas, cómo van tornándose ya de colores así rojitos.
Supongo que antes o después le acabaré metiendo nada, un pelín, muy poquito CO2 para, pues eso, para revitalizar un poquito todas las plantas y ya está. Por lo demás, los pececitos pues por aquí siguen haciendo de las suyas y el acuario que ahora necesita su chute de taninos para darle el toque. Y a ver si vamos terminando, el proyecto, vamos cerrando cositas y me pongo ya con el emergido, ahora que llega la primavera, para que no pase mucho frío. Pero sí, te voy a hacer cosas. Además tengo pendiente una visita allí a Alejandro, en Alicante, Alejandro de Little Tree Design, ya sabéis que estuvimos aquí colaborando para el montaje de este acuario con él, y a ver qué vamos sacando de este acuario, ¿vale? Me comentasteis darle la vuelta a la raíz para disfrutar un poquito más de las rotalas cuando plantemos por encima de la raíz. No lo sé, ya veremos qué vamos haciendo, pero sí, no es mala idea tampoco, ¿eh? Que por cierto, las raíces de la mirad cómo están, ¿eh? Todas las raíces de la Hydrophila pinnatifida, que hay más raíces prácticamente que hojas. A ver, que si nos vamos por arriba, sí que es verdad que se aprecian todo el crecimiento de hojas. Por aquí en emergido está a tope. De hecho, bueno, digo, me está sacando, sí, pero está sacando por aquí brotecillos. Así que nada, muy bonita esta plantita. Venga, pues vamos, una plantita carnívora por aquí, por aquí arriba. No, aquí tendría poca humedad por aquí arriba para vivir. Entonces, bueno, nada, muy interesante el proyecto. Seguimos, que por cierto, mirad, tengo por aquí el cultivo de Grindal. Vamos a ver en riguroso directo si lo consigo abrir con una mano y os enseño a ver cómo va. Que lo empecé hace 2 semanas y aún le queda. Esperar que lo abra. Mirad, ya hay gusanitos. Todavía no voy a alimentar, de hecho voy a poner otro cachito de salchicha y poco a poco, ya cuando se vaya extendiendo y esté a tope el cultivo, pues empezaremos a alimentar con Grindal. Es un alimento top. Ha salido un poquito de moho, pero bueno, es normal cuando iniciáis un cultivo cuando hay mucho gusano todavía para alimentarse, que salga un poco de moho. Yo, vamos, no me preocupo, eso acaba desapareciendo por sí solo. Qué rico aroma desprende un cultivo de Grindal de salchicha. Es, yo creo, un aroma súper fétido. Pero bueno, cuando está cerrado no hay problema ninguno. Venga, seguimos. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. Este terrario con las carnívoras, con las plantas carnívoras que estuvimos enseñando ayer. Que están, pues nada, aquí aclimatándose a su nuevo hogar. Mirad, de hecho, las pinguículas ya están sacando algo de pegamentito en las hojas. ¿Veis todas esas gotitas? Todo eso ya es mucílago, ¿vale? Que con eso atrapan a sus primeras víctimas, ¿vale? Estas todavía no, porque son hojas de, por así decirlo, hay 2 tipos de hojas en las pinguículas, ¿vale? Las de verano y las de invierno. Las de invierno, muchas de ellas no tienen esas glándulas de pegamento, esos mucílagos, entonces son hojas pues vegetales, hojas sin más, ¿vale? Que no tienen trampa carnívora. Y las de verano, que son estas más anchotas, ¿vale? Que van sacando por aquí, esas ya sí que van teniendo algo más de mucílago, pero bueno, en cuanto se empieza a activar otra vez la planta, me empezará a sacar hojas ya carnívoras a tope. Por lo demás, eso me comentasteis que es hibernáculo, que no es que hibernen, pero me comentasteis que era Drosera capensis, pero no, porque si os fijáis, eso marrón de ahí es un resto de hojita de probablemente alguna espatulata, no lo sé, tendríamos que verlo. Esa, sin duda alguna, sí que es de capensis, esa pequeñita, que no se ve bien, y esto pues Aliciae o alguna historia de esas. De hecho, mirad, esa hojita que ya tiene pues algún resto de igual de mucílago o algo similar, ¿vale? Ya veremos cuando vaya desarrollándose. Dionaeas aquí no voy a poner, ¿por qué? Porque eso sí que es una planta que hiberna, ¿vale? La Dionaea le gusta pasar por un periodo de letargo en invierno. Entonces aquí, como hace una temperatura más o menos estable todo el año, no me gusta utilizar esa planta. Aquí sarracenias tampoco tienen sentido en interior porque necesitan exactamente igual, necesitan un cultivo, pues eso, un poquito más fresco en invierno, que baje siempre la temperatura de 10 grados. Dentro de una casa es complicado. Nepentes sí podríamos tener, pero son plantas tan grandes que en un terrario tan pequeño no nos cabe. Pero, si marchan bien estas, os puedo asegurar, yo prometo que tengo un Blau igual, panorámico, pero de 91 litros, en el que probablemente algunas Nepentes sí que acabemos poniendo. Pero bueno, de momento me encanta cómo va este proyecto. Insisto, pasaos por el vídeo, os dejo por aquí una tarjetita porque merece un montón la pena. Os damos todos los trucos y consejos para mantenerlas sanotas. De hecho, una suscriptora me preguntaba que ella tiene Sphagnum seco de este que venden en bolsas, y me preguntaba que si se podría revivir y volverlo a tener así de bonito. Yo lo he intentado muchas veces y no me ha salido nunca, ¿vale?
A lo mejor alguna espora mantiene y en muchos meses o incluso años pues acaba poniendo verde pues, o acaban haciendo musgo en algún tramo, pero vamos, nunca lo he visto, es complicado. Así que comprarlo si podéis vivo, con una pequeña porción y poco a poco se irá expandiendo, ¿vale? Es un musgo que crece lento, crece creo a raíz de 1 centímetro o 2 centímetros al año, es muy lento su crecimiento, pero ni tan mal. Vamos a ver cómo se pone verdecito todo e iremos disfrutando de este proyecto, claro que sí. Por cierto, ¿cuántas horas de luz le meto? Le estoy metiendo ahora mismo 15 horas de luz. Daremos más detalles. Bueno, y el gambarite, que ya le hemos metido la tijera a la rotala Vietnam y ya no está tan rojo por detrás. Aún sigo teniendo el problema del asta de ciervo del demonio que no consigo controlar. Tengo que ver los silicatos o bien los micros, que ya no estoy añadiendo micros, hemos cambiado el sistema abonado, pero bueno, hasta dentro de 15 días no veremos si mejora o no mejora con la introducción de todos estos elementos. En fin, os iré comentando y a ver qué me está generando aquí el desequilibrio. Tengo que comprarme, por cierto, un test de calcio, porque no tengo test de calcio, entonces quiero ver si es que la roca también me está modificando esos parámetros. Os mantendré informados. Por lo demás, la verdad es que el acuario, pues oye, está bien, está sanote, y a ver si las gambas pues van mejorando con esa exclusión de los microelementos, que bueno, le aportará, como ya dije la semana pasada, esos microelementos a la raíz de las plantas, toda la grava volcánica que hay por debajo de este montaje. Pero bueno, más allá de eso, el acuario, pues ahí está, sigue estable dentro de ese problemilla de algas, que a ver si me hago pronto con él, porque me está suponiendo ya un dolor de cabeza bastante intenso y no me gusta nada este alga. Pero bueno, problemas, y a los problemas soluciones, quedaremos con ellas seguro. Bueno, y el acuario concurso, que no va nada mal, va avanzando, este sí que va avanzando ya para ponerse a tope. Esta semana las rotalas llegaban hasta ahí arriba y he ido cortando toda la rotala Vietnam de esta zona, toda la rotala verde del centro también le he pegado un buen tajo. Tengo que ir replantando. Sí que es verdad que la rotala verde no me va tan bien como la Vietnam, o por ejemplo, como la Orange Juice. Mirad, vamos a acercarnos, porque esta es que está creciendo. De hecho, rotala Orange Juice. Me río yo de ese Orange Juice. Esto es prácticamente rotala Vietnam, o sea, literal, literal. La macandra, más de lo mismo. Mirad los tajos que le hemos metido. De hecho, vamos por aquí. Hemos replantado, cortado todo, por eso están así un poquito paliduchos estos cortes, y hemos replantado, pues eso, estamos haciendo macizo, pero a tope, una planta con otra, 1 centímetro con otro, lleno de plantas. La Orange Juice, no quería podar todas las rotalas en una semana, porque ya sabéis que eso genera desequilibrios, entonces la Orange Juice cortaré la semana siguiente y ya iré podando y haremos las transiciones entre rotalas rojas, rotalas verdes, para que quede un poquito más natural toda esa zona trasera. Por lo demás, el Monte Carlo, que le estoy ya recortando por aquí para que no me ocupe toda la zona del valle. Aquí recordar que va a ir un río de arena que ocupe más o menos toda esta extensión, ¿vale? Hasta arriba, que se pierda así por allí. Y las demás plantitas, que ya veremos cuando vayan creciendo y cuando vayan poniéndose a tope. Me tiene muy contento este proyecto. Ahora sí que va arrancando y va cogiendo forma. Y ya veremos cuando lo tengamos terminado. Tenemos todavía 3 meses, 4 meses hasta la foto de concurso, y bueno, conforme vayan saliendo otros concursos y el acuario esté para hacerle foto, pues os iré explicando y os iré avisando por si alguien más pues quiere participar, y poco a poco pues vamos moviendo este tema, que sobre todo aquí en España está un poquito parado. En los países hispanohablantes pues yo creo que no se estila tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle votos, que todo el mundo puede participar, tenga el acuario que tenga. Y oye, esto es empezar con un proyecto pues así, de andar por casa, ir mejorando y cada año pues tener un proyecto mejor para ese concurso y a ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente sin pretensión ninguna. Esto es para aprender y para disfrutar, no para ganar, porque para ganar ya están otros que se dedican a esto, ¿vale? Nosotros simplemente es por pura afición. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos con Coco, aquí lo tenéis en la sombra, siempre en la sombra. Coco está siempre vigilante. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!